¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. 2 minutos pasan de las 10 de la noche en todo el país. Arrancamos nuestro programa del día de la fecha, como siempre, indagando, metiéndonos de lleno en lo que es el plano político, pero también económico, por supuesto. Y claro está, en esa ecuación de lo político y de lo económico, el mundo de lo social, ¿no? Algo que nos interesa tanto y que siempre es eje en nuestro programa. Se vienen días, yo diría, complejos por un lado, pero también determinantes, y lo digo en términos literales. Van a determinar lo que va a ser, creo yo, la perspectiva del gobierno nacional en función de distintas medidas que entendemos que el gobierno debe tomar o que tiene que tomar, y lo han dicho ya incluso el ministro de Economía, estoy hablando de Sergio Massa, en función de lo que han sido las últimas declaraciones que ha dado. Vamos a repasar a lo largo del programa no solamente lo que ha sido la presentación de lo que se denomina el dólar soja 2, y de esto voy a estar hablándole también. ¿Por qué? Porque arranca en el día de mañana, porque le da un plazo determinado a un sector de la economía para que liquide los dólares a un tipo de cambio diferenciado. El gobierno espera allí obtener algo así como unos 3.000 millones de dólares que van a ingresar en las reservas del Banco Central, y a partir de allí uno podría analizar las distintas decisiones que ha tomado el ministro de Economía, y déjeme decirle que en todo momento tiene un correlato en lo que van a ser las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí, para aquellos que habitualmente dicen, bueno, la negociación con el fondo no es determinante de lo que sucede en materia de decisión económica y política en la Argentina, mire, déjeme decirle que no pienso de la misma manera. Yo creo que en gran medida la Argentina y el gobierno nacional están sumamente atados a lo que son las negociaciones con el Fondo Monetario. Incluso le podría decir algo más: están sumamente atados a lo que fueron las negociaciones con el Fondo Monetario encaradas en su momento por el ex ministro de Economía. Estoy hablando de Martín Guzmán. Un Martín Guzmán que reapareció en los últimos días. Hemos hablado poco de él, pero me parece importante traerlo hoy a la mesa de trabajo. Vamos a estar discutiendo con las y los caníbales cómo ha sido la intervención de Guzmán, pero sobre todas las cosas, cuál ha sido la herencia que ha dejado Martín Guzmán en términos de lo que hoy estamos viendo como parte de la coyuntura económica. Y a partir de allí sí, una serie de, yo le diría, casi contrastes que se han dado en las definiciones que dio el propio Martín Guzmán hace apenas algunos días. Un paréntesis allí para mencionarle que, bueno, apuntó con el dedo a Cristina Fernández de Kirchner, dijo que era una hazaña llevar adelante la política económica teniendo a la vicepresidenta cerca. Por otro lado también se despachó con el diputado Máximo Kirchner, dijo que era un chico caprichoso. Estas fueron las definiciones, aunque parezca mentira, del ex ministro de Economía de Martín Guzmán. Y claro, salió a responderle el gobierno, ¿no? El Cuervo Larroque por un lado, también el ministro de Economía Sergio Massa, además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Por qué le traigo a la mesa de trabajo el expediente Guzmán? Bueno, porque me parece que en gran medida mucho de lo que se cerró en aquel momento, mucho de lo que garabateó y suscribió Martín Guzmán en representación del gobierno argentino, es lo que hoy debe tener presente, es con lo que hoy debe cumplir el ministro de Economía Sergio Massa. Entonces, cada vez que uno busque alguna definición que el gobierno argentino está tomando en este momento, eso guarda una relación directa con lo que en su momento cerró como un acuerdo Martín Guzmán, y que el propio gobierno le enrostró en las últimas horas diciéndole que él cerró algo de lo cual en gran medida el gobierno no estaba enterado. El gobierno no estaba enterado. Se lo dijo Axel Kicillof también en los últimos días. ¿De qué no estaba enterado el gobierno? Bueno, sencillamente de que el Fondo Monetario, en lugar de renegociar con la Argentina, en lugar de reestructurar una deuda con la Argentina, lo que estaba haciendo era cerrar una especie de nuevo préstamo, estaba cerrando un nuevo préstamo que le iba a permitir a la Argentina ir haciendo una especie de repago cada vez que le venciera el préstamo original, que venciera una cuota del préstamo original. Y de hecho, el gobierno argentino viaja en el día de mañana a Washington sencillamente para tratar de cerrar lo que es la tercera revisión, la revisión del tercer trimestre de este año, a partir de la cual el Fondo Monetario va a desembolsar 5.800 millones de dólares que inmediatamente después la Argentina le va a tener que volver a entregar al Fondo Monetario.
Este es el tipo de negociación que cerró en su momento Martín Guzmán y por supuesto es parte de la procesión que aún hoy, y yo creo que por muchos años más, va a conducir los destinos de los argentinos o por lo menos va a darle un margen cada vez más acotado a quienes van a estar al frente de la cartera de Hacienda, de la cartera de Economía. En este caso es el ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, muy brevemente, porque ya me voy a la mesa de trabajo, muy brevemente, ¿qué es lo que el gobierno argentino va a ir a discutir a partir del día de mañana a Washington? No va a viajar Sergio Massa, pero sí va a viajar su mesa chica. Los secretarios de Política Económica, el secretario de Finanzas, va a estar también allí el asesor especial, Leonardo McDour, va a estar el titular del INDEC, Marco Lavagna, que se encarga justamente de la conversación con el Fondo Monetario. ¿Y qué le van a ir a pedir al fondo? O en todo caso, ¿qué van a ir a discutirle? Bueno, por un lado, algo que sistemáticamente el gobierno argentino viene presentándole al organismo internacional, como es que reconozca en la Argentina un país que tiene voluntad de pago, pero al cual le ha impactado muchísimo la guerra. Esto es el precio de la energía, el precio de los alimentos, y que la Argentina ha tenido que hacer un desembolso adicional, se calcula de unos 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere el gobierno argentino? Primero, que le reconozcan esa cifra en las conversaciones de aquí en adelante. Segundo, ¿qué otra cosa va a pedir el gobierno argentino? Algo que ya ha pedido en el pasado. Esto es que cada vez que, por ejemplo, el Banco Mundial le presta a la Argentina, y la Argentina tiene tomados muchos préstamos con el Banco Mundial y también con la Corporación Andina de Fomento, cada vez que estos organismos le hacen un desembolso a la Argentina tiene que desembolsar a la par una cantidad de dinero para que ese préstamo se pueda ir ejecutando. Si la Argentina no hace un desembolso a la par, se llama en la jerga pari passu, si no hace un desembolso pari passu con el organismo que le está prestando, bueno, sencillamente no hay allí la inyección de recursos del Banco Mundial o de la Corporación Andina de Fomento. Algo que parece increíble, sobre todo porque cada vez que la Argentina hace un desembolso, para que ese préstamo pueda ejecutarse, el Fondo Monetario le toma ese desembolso como parte de lo que estima que podría ser el déficit. Usted sabe que la Argentina tiene que cumplir con condiciones con el Fondo Monetario. Cada 3 meses hay que ir a Washington, golpear la puerta y presentar los papeles. Bueno, esto le están tomando también como parte del déficit fiscal que no debe incumplir la Argentina cada vez que el país hace un desembolso a la par del Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento. Por último, y de esto también se va a estar hablando esta semana, la Argentina le va a pedir al Fondo Monetario que le haga una especie de descuento, entre comillas. ¿Por qué? Porque prácticamente se está pagando el doble de intereses que el año pasado con el Fondo Monetario. Usted va a preguntar, ¿pero por qué? ¿No estaba cerrado ese acuerdo? Bueno, estaba cerrado tan mal que un cambio en las tasas de interés que promueven los bancos centrales en el mundo impacta directamente en los dólares que tiene que pagar la Argentina, fruto del acuerdo que cerró Martín Guzmán. Bueno, así está la negociación que se está llevando adelante, y usted se preguntará, bueno, ¿pero por qué me dice todo esto? Porque lo que estamos viendo en materia de política económica a nivel doméstico, toda la pelea con respecto a la inflación, los programas de precios justos, las condiciones que se van negociando en términos paritarios, pero también en función de lo que es el salario mínimo, todo eso que el gobierno calcula al detalle porque después tiene que ir a Washington a mostrar los papeles, bueno, todo eso es un correlato de lo que está pasando en este momento con el Fondo Monetario Internacional y de lo que va a pasar en un futuro cercano. Entonces, atención con las negociaciones que se están dando. Yo le diría que va a haber que seguir de cerca. Yo creo que en algún punto esto es realmente complejo, es difícil de que salga, y ahí se ve el esfuerzo que está haciendo el gobierno justamente en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se entiende mejor porque yo le diría que casi el gobierno está sumamente urgido por obtener algún tipo de margen adicional, un margen adicional que tiene que negociar con el Fondo Monetario, porque tal y como están dadas las condiciones hoy, bueno, realmente es muy difícil encarar el año próximo, sobre todo con una expectativa en términos electorales, porque todos sabemos, el gobierno desea, pero todavía no puede poner en marcha lo que podría ser una ejecución presupuestaria que tenga como objetivo central, y esto también lo hemos planteado una y otra vez en este programa, la recomposición salarial. La recomposición y la mejora de las condiciones de la negociación paritaria, los bonos de fin de año, es decir, todo eso, las mejoras en las jubilaciones y pensiones, todo eso que parece fruto de una decisión de carácter doméstico, obedece sencillamente a lo que se pueda llegar a obtener allí en Washington en los próximos días, y por eso me parecía importante mencionárselo.
Señor director, ¿me acompaña? Me voy a la mesa de trabajo. Y estamos muy relajados, ¿no? Porque la verdad es que yo me siento más liviano que ayer. ¿Ustedes no? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. No traje la camiseta, pero porque... Pero celeste y blanca. Muy bien, Lili, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está? Ubeira, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Usted es futbolero? Porque la gente me pregunta, me para y me dice, te quiero decir algo. ¿Qué? ¿Ubeira es futbolero? Grita Ubeira, los goles, no, lo grita único los que me goles. hablan es de Ubeira. Digo, bueno... No, yo soy hincha de Boca y soy futbolero, claro que sí. Lo que pasa es que a uno le matan hasta las ganas. Yo realmente iba mucho a la cancha de Boca y tuve palco muchos años. Sí. Palco 27. Hasta que vino Macri. Y entonces ahí se me acabaron las ganas de ir al fútbol. Y ahora de que está Riquelme, me volvieron. Porque tengo ese concepto, digamos, de que el equipo lo termino atando Y bueno, a sí. la realidad política del... Y de que está Riquelme soy feliz. ¿Cómo dijiste, Ubeira? ¿Cómo dijiste? Soy feliz. Ah, bien, bien. Bueno, ¿y cómo fue el día de ayer? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se vio el partido? No, qué sé yo creo que la selección argentina, digamos, los que jugamos mucho al fútbol durante muchos años, sabemos que la cara en cámara lenta del gol de Messi, él gritó el gol de la misma manera que lo hubiera, como si fuera el último gol que gritara en su vida. Yo creo que para un jugador como Messi, el no ganar un mundial, luego del peso que significa que Pelé ganó 3, Maradona ganó el suyo, Sí. en fin, es lo último que le falta colocar. Pero no creo que tiene algo que ver con el desafío deportivo que significa. Y aparte, es una persona de bien porque nació en Rosario. Así que... Bueno, le voy a saludar a Pedro Peretti, voy de izquierda a derecha hoy y le mando un beso grande a Natalia Salvo, que está enfermita, que tiene gripe, bueno, que se recupere pronto, sé que nos está mirando. Y Pedro Peretti, antes de entrar, siempre Pedro, viste, uno está por entrar al aire y siempre te dice al oído algo que te deja pensando y entras como en cortocircuito a hacer el editorial. Porque, bueno, ¿qué me decías cuando estaba por entrar al aire? Algo de una teoría de los jugadores de Newell's. Sí, claro, fue un gran día para la familia leprosa. ¿Cómo es? A ver. Un técnico y jugador de Newell's dirigió a la selección argentina. Sí. Un técnico y jugador de Newell's dirigió a la selección de México. Y un jugador e hincha de Newell's hizo el gol de la selección argentina. Bien, o sea que Está más... el mundo de Newell's está El mundo contento. leproso está muy contento y además que no fue Macri a la cancha, eso también No, es una pero- cosa. Eso es muy No, importante. Pero no, ¿somos supersticiosos? No, Macri es Sí, mufa, por es obvio. supuesto. Úrsula Vargés, ¿usted es supersticiosa? No, pero Macri es mufa. Pero ¿o sos supersticioso No, pero o no? sí. ¿Pero cómo es? No, para mí lo peor que alguien le puede decir a una otra persona es que lo peor. Así que no se lo diría a nadie, pero Macri lo es. Pero estuvo en la cancha, digamos, se sacó las fotos. Pero no lo digo yo, es el historial de su vida. Hay confirmación científica. Claro, lo que él nombra. Bueno, Ubeira, por ejemplo, dejó de ir a la cancha, fíjate que... Bueno, pero nombra a Neymar se lastima. Es una cosa... Vos decís, hay una relación causa-efecto. Totalmente, convencida. Yo sé que a lo mejor se pueden reír del otro lado, pero y además hay algo muy muy lindo que sucede con el Macri Mufa en las redes, porque viste que a él no le Le tomaste molesta- cariño, ya Sí, veo vos a sabés que la es consigna como- le tomaste cariño. Sí, vos sabés que, y lo he tuiteado, porque pasó algo increíble con todo el troleaje y todo lo que ellos manejan, todo el aparato, ¿no? Sí. Comunicacional que tienen. Que cuando le decís Macri chorro no le pasa nada, cuando decís Macri corrupto no pasa nada, cuando ninguna bala le entra. Macri gato salió al decir soy un gato. Y el Macri Mufa los aniquiló. Los aniquiló. Y porque- Yo soy un hombre de la ciencia económica, con lo cual nada de lo que decís, yo necesito ver los yo números. por eso digamos, estoy pero- acá, para hacerte este lado, Bien, bien. para completar este Bueno. lado. No, y los aniquiló y es que además el pensamiento enojan. mágico no lo puede, no lo controla nadie. Sí. Con lo cual, una vez que está establecido, imagínate un mufa de presidente, de nuevo. No. Es decir, cualquier cosa que va a tocar, mufa. No. Es terrible, ¿eh? Te digo que una... Yo, chicos, ¿qué quieren? Yo traigo verdades. Voy a hacer Bueno. el aporte serio porque acá... Liliana Gender, buenas noches, sáqueme de este lugar, por favor. Esta situación. Bueno, yo no soy futbolera antes de que me lo preguntes, pero de todos modos los mundiales los sigo. Alguna vez mi nieto Manuel le dije, no puedo hablar con vos de fútbol Sí. porque no sé. Y él me dijo, deberías saber, ¿por qué? Para tener de qué hablar conmigo, me contestó. Claro, bueno, con lo sí. cual me pareció un argumento lo suficientemente sólido, me sostiene en los mundiales. Pero quiero señalar
que este es el primer mundial donde tenemos a Ángela Lerena y a Lola del Carril, más allá de las cosas que estuvieron diciendo de Lola, que con un tipo jamás se meten, ¿no? Con los viejos tweets de Lola parece que fueron una cosa terrible. Ahora hemos escuchado a comentaristas del deporte masculinos decir barbaridades sin que nunca a nadie se le caiga una pestaña. Pero festejemos que estas mujeres, Ángela Lerena, militante feminista, que la peleó, una profesional realmente seria, excelente, y que llegaron a ese lugar, me parece que cambia la historia, es estructural, es importante, esto también es para festejar, no solo que ganamos. No, y es muy lindo escucharlas, la verdad, y saben muchísimo. Saben las dos mucho, muchísimo. se entienden, se llevan bien, se respetan entre ellas, me parece que vale la pena señalarlo. Bueno, muy bien. Daniela Bambil, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estuvo ese sábado futbolero? Yo soy futbolera. Bueno. Mucho orgullo de Rodrigo de Paula, Cuña, Muso. Todos salieron del Tita Matiusi, del glorioso Juan Domingo Perón de Avellaneda, el mejor club del país. Muy bien. Festejé muchísimo. Creo que el gol de Messi fue... Sí. El sacarnos... Se grita el gol de Messi, pero inmediatamente uno se vuelve a la ubicación original. Todo el mundo, de nuevo, ¿no? Todo el mundo a la ubicación original y a no cambiar nada. No, totalmente. No está se difícil cambia. El miércoles porque... Todas las cábalas... Porque el sábado tenemos que ir a trabajar todos, digamos, no sé cómo vamos a Perdóname, hacer. todas las cábalas, todas. Sí. Coincido absolutamente con Úrsula. El golazo que metimos con Bien. el Macri Mufa... Te rebanco, Úrsula. Bueno, está bien. Porque Son es goles y maravilloso goles, eso. Es una cosa tan chiquita, ¿viste? Chiquitito, tiene que ver la y corrupción, están el como espionaje, nada. desesperados. Hoy sacaban fotos de Sí. Macri con bufanda y decían, Macri estaba viendo la selección con bufanda y de día, porque en Qatar todos saben que hace mucho frío. Bueno, vamos a volver sobre este tema, pero yo me quiero meter de lleno en la contienda política. Decíamos la semana pasada que el año electoral uno podría pensar que está lanzado. No sabemos bien los candidatos todavía. De hecho, si uno mira un poco el entramado de las discusiones que se están dando tanto en oficialismo como en oposición, yo diría más en oposición, hablando de Mauricio Macri, que en el oficialismo, bueno, lo que se tienen en general son cruces bastante importantes que creo que le van a estar dando arquitectura a lo que van a ser las candidaturas. A ver, señor director, vamos con las discusiones que se están dando en el oficialismo primero, ¿le parece? Vamos. Con el propio posicionamiento político que generó el presidente y yo creo que con una pérdida de tiempo y desperdicio de poder también. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Con lo cual yo respeto todas las opiniones, todas las miradas y todas las visiones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. Y por lo tanto, que garantizar que las derechas, que la derecha no vuelva a la Argentina, por muchos motivos, fundamentalmente por el bienestar del pueblo. A uno no le gusta mucho hablar de esto, pero no tenemos otra, porque la coyuntura nos lleva. Creo que ella tuvo un gran gesto, que además fue una decisión inteligente para resolver el problema electoral en el 19 y también reagrupar el peronismo que se había dividido en su en el primer gobierno y en el segundo gobierno, ¿no? Porque Alberto también se había ido en el 2008 y después Sergio. Lo primero que hay que hacer ahí es dividirlos. Digamos, yo creo que una nueva derrota del kirchnerismo, si eso sucede, que va a suceder, esperemos, hay que trabajar, no hay que dar nada por hecho. ¿Cómo le quedó la gorra a Lula de CFK 2023? Le quedó perfecta y además es un muy buen anuncio. ¿Y la posición en relación a las PASO? No tiene nada que ver las PASO no es lo más importante, lo importante es la candidatura de Cristina. Siempre nos genera expectativa. Bueno, estamos los que queremos que anuncie ciertas cosas, esperemos que vaya por ahí también, pero ella definirá. Así que creo que es un momento trascendente. ¿Cómo le quedó la gorra a Lula de CFK 2023? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le quedó a Lula la gorra? Le quedó bien, ¿no? ¿A vos te parece mal? A mí me gusta. ¿Expectativas en relación a eso? Bueno, todas las expectativas, por supuesto. A ver, si uno puede, yo prefiero que lo resuelva ella, ¿viste? No me hagan hablar a alguien. Lo importante es escuchar a Cristina hoy, las PASO no existen. La última, hablando de Cristina, ¿cómo le quedó la gorra a Lula de CFK 2023? La mejor foto de Lula presidente. Separar a los que se dicen
kirchneristas de los que dicen no, pero yo siempre fui peronista, ¿no? Y encontrar en los gobernadores y en algunos intendentes y en algunos sindicalistas gente con la que se puede hacer un acuerdo. No queremos que sea Massa. No queremos. ¿Alguien quiere que sea Massa? Te juro que si alguien quiere que sea Massa se re equivocó de espacio. Bueno, tampoco queremos que sea... ¿Quién? Bueno, Alberto, obvio que no queremos que sea. Bueno, obvio. Que el poder hay que ejercerlo y quizás hay una concepción equivocada respecto a cómo administrarlo y eso generó debilidad política y para enfrentar al poder económico, a las características, ¿no?, del poder económico en la Argentina y una situación tan compleja a nivel internacional, me parece que fue un desperdicio que hoy se verifica en la pérdida de poder del Estado en general. O uno que represente una posible trasvasamiento generacional del kirchnerismo, o Cristina, y si no es nada de eso, ¿por qué hacen un acuerdo y por algún motivo que no termino de entender vuelven a elegir a un choto? Nosotros nos vamos a presentar, nosotros. Yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría. Pero está bien, concepto. Bueno, acá las discusiones ya se están dando, por supuesto, a la par de que estábamos mirando el informe. La primera pregunta que hace Oveira es ¿con quién hablaba Bullrich? Yo creo con la psicóloga, un Zoom con la psicóloga. Pero tiene psiquiatra Bullrich o tiene psicóloga, bueno, no importa eso. Sí, Pero, bueno, pero en cualquier caso... ¿Pero qué le decía? Lo que me parece que quería? estaba asociando libremente. Bueno, pero a ver, lo que le decía es, tenemos que separar al kirchnerismo del peronismo, ese tipo de cosas. Son cosas que se producen a la noche cuando uno sueña y había una interpretación de los sueños, me parece que está perfecto. Yo lo escuchaba como un plan organizado de Bullrich diciendo, bueno, hay que dividirlos primero, después separar el kirchnerismo del peronismo. Pero justamente, siguiendo con el análisis psicológico, generalmente uno en los sueños transmuta los deseos claro, bueno, que generalmente en el consciente no puede de ninguna manera poder ejecutar. Que es el famoso otro yo del doctor Merengue al que hice referencia el otro día. Así que me parece que desde ese lugar es una magnífica apreciación. En segundo lugar, acá difiero con mi amigo, pero realmente me pareció lo de Grabois una gran síntesis. O sea, si vamos a poner un choto, voy yo primero. No, lo que está claro es que Grabois no quiere la metodología que utilizó Cristina en el pasado, de decir, bueno, este es el candidato y yo le doy el respaldo. Yo personalmente creo lo mismo que él. Si vamos a ungir, empecemos a pensar seriamente que vamos a ungir, porque, digamos, probando hasta ahora la experiencia no ha sido de lo más fructífera. No obstante, igual, yo creo que el presidente de la República, más allá de las críticas que yo hago, que generalmente suelen ser bastante extremas, es el presidente de la República. Y te guste o no te guste, es el presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República es un convocante a determinado tipo de unidad. Que no nos guste es otro tema, pero no se le puede faltar el respeto ni la consideración. Es decir, Alberto Fernández, el presidente, puede convocar a la unidad, pero al mismo tiempo la discusión electoral es otra, es decir, no tiene que seguir los carriles institucionales, puede seguir otro. Pero digamos, no me parece que pueda haber, es una opinión, ¿no? Sí. No creo que pueda haber un escenario más o menos interesante de cara a la próxima elección sin Alberto Fernández dentro del combo. Esto me parece que es vital. ¿Qué quiere decir dentro del combo? ¿Como candidato a algo? No, como candidato no, pero por lo menos tiene que participar como presidente de la Nación de algunas cosas que puedan ser la dirección electoral del futuro de la Argentina. Si él no se quiere sumar, bueno, será una cuestión de voluntad de él. Pero me parece que, digamos, darlo por muerto cuando todavía está vivo, me parece que está mal. A mí me parece que la discusión electoral de acá hasta el 23 está casi cerrada.
es Cristina Fernández de Kirchner, no hay otra discusión. Claramente. Si todavía no hay una candidatura. Bueno, a ver, no hay una candidatura, pero a mí me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar el lenguaje para tratar de preservar la mayor unidad posible dentro del espacio. No agigantar determinado fantasma o hablar, como muy bien dijo mi amigo el doctor Ubeira, despectivamente el presidente. Me parece que hay que preservar la figura presidencial, hay que preservar lo de Massa, porque tenemos que llegar al 23, y en el 23 Cristina tiene que ser el candidato, y ahí es modelo contra modelo, es una Argentina-Brasil, para usar un término mundialista, y que gane el más mejor. Ahí la Argentina está necesitada de un ciclo largo de gobiernos populares, hay que hacer un gran esfuerzo por que la ciudadanía entienda esto, que no podemos cambiar de rumbo cada 4 años, que hay que mantener este rumbo, y me parece que en el marco de ello tenemos que cuidar la unidad, y Cristina presidente, no tenemos otra alternativa. De todas maneras, disculpame, pero para cerrar lo de lo del amigo Peretti, te lo está diciendo Bullrich, que cuál es el plan. Claro. Bueno, pensaba yo en eso, ¿no? Con Patricia Bullrich hablando con su analista, según el doctor Ubeira en el Zoom. Qué poco tienen, ¿no? Porque están pensando en desarmar a la oposición, de tratar de dividirla, en vez de poder generar algunas propuestas, una plataforma electoral atractiva, y claramente no lo pueden hacer porque hace 4 años gobernaron, poco menos, 3 años, e hicieron el desastre que hoy estamos transitando. Pero han logrado conseguir esta grieta, para mí una grieta que es muy complicada, que es horrible y me parece que ya en un punto sin salida, que tiene que ver con que sin esta grieta, sin este odio, sin esta manera de ver no al adversario sino a un enemigo, al que incluso se lo puede matar, ¿no? Con el claro ejemplo del intento de magnicidio y lo tan complicado que está Milman, una mano derecha, ¿no? De Patricia Bullrich con esta causa, que ya directamente no podemos saber qué está bien y está mal si no tenemos el traje partidario puesto, ¿no? Y en este sentido me parece que la plataforma de Juntos por el Cambio es el odio, es el malestar, es que el pueblo, que los argentinos y argentinas votemos enojados, y es lo que tienen para dar. Ya sabemos lo que van a hacer cuando lleguen, porque esta vez, por suerte, lo están diciendo. Todas las reformas laborales, pero uno podría pensar que con Cristina candidata, es tan poderosa la figura de Cristina como candidata del espacio, que cualquier tipo de estrategia como estas que están presentando desde la oposición, bueno, quedarían al margen, ¿no? Porque... Bueno, pero no nos olvidemos que intentaron matarla, y yo creo, y discúlpenme, que todavía Cristina está en peligro. Digo, están todos los locos sueltos, después Ubeira seguramente dirá cómo está la causa, pero a mí me da mucho temor que estén sueltos, que los consideren que son nada más unos locos que están ahí y que no van a generar nada, y me parece que Cristina está en peligro. Yo no sé si va a llegar, y tampoco sé lo que va a pasar con la causa vialidad, si la van a proscribir o qué va a suceder. Bueno, ya vamos a ir a eso en un ratito nada más. ¿Lili? No, yo sigo pensando que es muy impresionante el silencio de la sociedad no peronista frente a este intento de asesinato y frente al odio desembosado. Hay algo de lo democrático que se perdió, que no está más, que está la grieta, que está el odio, y que entonces, sabemos lo que pasó con la funcionaria pro que habló bien de Eve, por ejemplo, ¿no? María Migliore, me parece que era su nombre. Me parece que hay algo que no sé cómo se repara. Pero de nada sirve seguir hablando de lo democrático cuando la sociedad está rota. Lo saludo a Amado Boudou, que está con nosotros. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Es Cristina candidata? Algunos pensábamos que en el 2019 tenía que ser así, que no es una cosa de hoy. Claramente Cristina es la que mejor expresa, mejor representa y más garantías da. No porque a uno se le ocurra, sino por lo que hizo cuando le tocó llevar adelante la presidencia 2 veces a favor de las grandes mayorías populares y a favor de todas las argentinas y argentinos. Yo creo que hay que siempre poner el eje en esto. En los gobiernos de Néstor y Cristina, o si querés tomar todo el ciclo de 12 años y medio, al terminar Cristina su segundo mandato no había ningún sector que no estuviera sensiblemente mejor que el día que asumió Néstor Kirchner. Claramente en un sistema no neutral, a favor de las trabajadoras, trabajadores, a favor de jubilados, pero a todos les fue mejor. Al comercio, a la industria, a las exportaciones, a todos los sectores le fue mejor en el modelo
que llevó adelante Néstor y Cristina, que además Néstor lo dijo en público, se necesitaban 20 años para consolidar ese modelo. La Argentina tiene muchos años de desaguisados, algunos violentos, y me parece que hoy tenemos sectores de la vida política argentina que tienen una nostalgia por la dictadura y casi un deseo por la dictadura, y no por una dictadura en abstracto, sino algo mucho más grave, por la dictadura que se vivió. Yo te iba a preguntar eso, si no hay como algo de jugar a ser disruptivo y traer la peor idea de todas, que es esa, y mostrarla, ¿no? Mirá, Luis Juez te dio 2 ejemplos en poquitos días juntos. Primero, cuando dijo que la democracia no le mejoraba la vida a nadie. Claro, por lo menos se lo mejoró los que hubieran secuestrado, asesinado a las 30.000 y los 30.000, pero además a los empresarios que les robaron la empresa en la mesa de tortura, porque había para todos, ¿no? Y a los pocos, tal violento fue lo de Juez, tan nostálgico de la dictadura, que una persona de derecha le tuvo que parar el carro en una cena en televisión. Sí. Y a los pocos días dijo que lo que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, no dándole el lugar como ordenó la Corte, ni siquiera la dictadura se había atrevido a hacerlo. Y es otra nostalgia a la dictadura, porque lo que hay que recordar es que la dictadura genocida modificó la Corte Suprema de Justicia y puso payasos de ellos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no es que los genocidas no hacían lo que le decía la Corte, es que esa Corte hacía lo que le decían los genocidas. Una Corte adicta. Formaba parte de ese esquema de horror en la historia argentina. Y después, cuando Macri habla de razas superiores, o cuando las expresiones permanentes de Patricia Bullrich, es todo: te rompo la cara, te bajo los dientes, te pego un tiro por la espalda. Lo dicen ellos, no es que hay que interpretarlo. Es la violencia ejercida desde el poderoso. La violencia ejercida de la poderosa en términos simbólicos, pero también en términos políticos efectivos. Daniela. La pregunta inicial era sobre la candidatura de Cristina y sobre el video con los distintos actores. Bueno, sobre Bullrich coincido con Ubeira, fue al psicólogo, independientemente del chiste. Sí, claramente ellos juegan a la división porque no tienen una propuesta, juegan con el odio, y Cristina el 17 de noviembre dio una respuesta a esto. Ella planteó el escenario antidemocrático y propone un nuevo pacto democrático y convoca a todas las fuerzas políticas a segregar a los violentos. Esto fue lo que dijo concretamente. Respecto a lo que decía Grabois, lo que yo comparto con que nosotros tenemos un presidente de la República que nos puede gustar o no, pero es el presidente de la República, elegido en su momento por Cristina, son la fórmula presidencial, y no se puede faltar el respeto a la institucionalidad desde ningún lugar de nuestro sector político. Esto es una realidad. Creo que Cristina tiene la centralidad política absoluta. Ella mueve una ficha y se mueve todo el tablero. No importa el color político de las fichas. Se mueve todo el tablero. Ahora, hay una realidad y tiene que ver no con peronismo, kirchnerismo. Esto es una falacia, una tontera, soncera, diría Jauretche, no hay una división ahí. No hay una división, pero sí tiene que ver con, tal vez, de cara al 23, nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires 4 millones de votos que no nos acompañaron, no se fueron al PRO, no nos acompañaron a nosotros. El electorado dijo: por acá no es, esto no nos gusta. En el interior del país hay un país más allá de la General Paz, hay gobernadores, hay pueblos, hay intendentes, hay un peronismo fuerte en el interior del país. Yo tengo la suerte de recorrer el país, tengo la suerte de visitar, por ejemplo, Formosa y ver lo que es una buena gestión, una gestión de cara al pueblo y la respuesta de este pueblo. Y yo creo que hay que dejar de pensar la política en términos porteños
y conurbanos. Creo que hay que empezar a pensarla federalmente y de eso también habló Cristina. Bueno, a ver, creo que por ahí pasa sí, el camino al 23. Yo me quedo dentro de lo que es la discusión en el Frente de Todos. Arrancábamos el programa con el regreso de alguien que en algún momento dijo, bueno, yo no participo más del gobierno y me voy, no le avisó a nadie y se fue, como Martín Guzmán. Bueno, cada tanto vuelve a dar definiciones, curiosamente siempre que está por hablar Cristina Fernández de Kirchner, lo cual es un comportamiento... Y le cambió la voz también, ¿viste? No, mira, ¿sabés qué? Lo vamos a Pero escuchar sigue juntos. hablando lento, quiere tranquilizar. Vamos a verlo. 4 días antes del acuerdo se cortan todas las líneas de comunicación. ¿Para con vos? Conmigo, claro. ¿Pero qué es que se cortan? ¿Llamabas a Cristina, no te atendía? O el secretario, o escribía, o llamaba al secretario, tampoco me atendía. Hay que respetar a los dirigentes políticos, que son los que te juntan los votos para ganar las elecciones y que te dan ese lugar técnico para ocupar. Entonces, si vos de alguna manera pasás de jefe de trabajo práctico en una universidad del exterior a ministro de Economía de un país, sin siquiera haber sido tesorero de una sociedad de fomento de ese país, de mínima tenés que ser respetuoso de los que te dieron el lugar. Y si además te vas por la ventana porque no cumplís los objetivos, hacelo, como te decía, de manera respetuosa, humilde, y no sigas haciendo daño al gobierno que te dio la responsabilidad de ocupar un cargo tan importante. Cuando el pueblo te elige para gobernar, tenés una responsabilidad, no importa las características del problema que tengas que enfrentar. Argentina tenía 45.000 millones de dólares con el FMI que teníamos que refinanciar. Eso, tener que llegar a un acuerdo con el FMI, para esa parte de nuestro frente, generaba una tensión con lo que llaman el capital simbólico. Mirá, a veces este chico entró por la ventana y se escapó por el techo. La verdad es que es preocupante que tenga esos niveles de irresponsabilidad. Ahora, también es muy particular el momento en el que habla, ¿no? El exministro de Economía. Tiene una puntería, la verdad que es admirable, ¿no? Porque renunció el día del acto de Cristina y después salió a hablar al día siguiente del acto del 17. Hay que reconocerle, ¿no? Que deben ser casualidades. Que Máximo Kirchner plantee eso no es serio, porque él mismo y su espacio pedían de forma pública que yo saliese del gobierno y además planteaban cuestiones que eran falsas, como decir que estaba habiendo un ajuste. Fíjate la situación que se da hoy, ¿no? En donde se está diciendo que hubo una política fiscal demasiado expansiva cuando yo estaba en la gestión se decía que estaba habiendo un ajuste, lo cual era falso. Porque al final el problema acá, Ale, es que, y esto pasó en el caso de Máximo Kirchner, se actúa de una forma caprichosa. Y eso a la Argentina le sale caro. Claro. Máximo actuó como un chico caprichoso que pide algo que es imposible. En su momento pedía un acuerdo de 40 años de plazo con el FMI, que no había ninguna posibilidad. Yo con Máximo siempre converso. La verdad que yo tengo que reconocerle. Máximo empezó a armar una fuerza política para sostener a su vieja, que muchos pensaban que se le iban a llevar puesta, ¿no? Y eso es una organización política muy potente, que es la Cámpora. Y él respeta, por otro lado, que nosotros hemos hecho una organización también social y política muy potente, que es el Movimiento I. Bueno, muchos pensaron que se le iba a llevar puesta él a la cabeza. Claro. ¿No? Sí, seguramente. ¿Vos decís? Yo digo, sí, me parece que sí. Me parece que es muy fácil hablar. Me gusta mucho cuando Martín Guzmán le dice Ale a Fantino, ¿no? Bueno, Ale. Hay una relación. Hay una relación a lo mejor de amistad. ¿A alguien aquí le sorprende que él diga que le interesa entrar a jugar en la política? Yo creo que Amado en algún momento dijo, no me sorprendería que este muchacho en cualquier momento aparezca después de haber retirado de la función, armando y a quienes les da entrevistas, ¿no? Y a quienes les da entrevistas. Es interesante también porque hace un ratito Alberto decía en otro corte que vimos, que habíamos aprendido que un peronista que habla mal de otro peronista, ¿cómo era la fórmula esa? Bueno, el primero que hizo eso fue Alberto, quiero recordar, ¿no? Me parece que es importante tener memoria en relación a estas cosas. No es tan bueno decir fácilmente una frase de estas características sin decir, yo lo hice y me equivoqué. Porque está bien hacer el reconocimiento. Si una además dice acerca de sí, yo lo hice y cometió un error. En el caso de Martín Guzmán, está claro que está hablando mal, pero está hablando mal además con mucho desprecio de lo del chico caprichoso. Recuerdo la época en que decían que era un boludo con la pleito del día.
Una puede decir muchas cosas, Máximo te puede gustar o no, podemos hablar bien o mal de la Cámpora. Ahora, de boludo, la verdad, me parece que no tiene nada. Yo digo, más allá de Guzmán, que a mí me parece que fue adoptado por Alberto, pero que tenía sus progenitores en otro lado, ¿no? Algo, claro. Algo que siempre hablamos, siempre traemos a la mesa con el doctor Ubeira, que nos hemos enterado de que Alberto, el presidente de la Nación, no estaba muy enterado de lo que este acuerdo significaba, de lo que se estaba renegociando o reestructurando. Y es lo que nosotros siempre traemos acá y decimos, bueno, ahora lo entiendo mejor. Es decir, si ni siquiera el presidente de la Nación sabía qué estaba negociando Guzmán como ministro de Economía, ¿cómo estábamos nosotros reclamando como pueblo de que nos contaran qué coño estaban arreglando con el Fondo Monetario Internacional? Ahora, a mí me parece imposible que vos no sepas lo que está negociando tu ministro. Bueno, pero ahora me deja más tranquila. Digo, sí, ahora entiendo. No nos contaba porque ni siquiera lo sabía salvo que él, el ministro le cuente otra cosa, que eso podía ser. No, pero es inexplicable. Yo creo que acá hay que partir de una base de que este problema... La mejor respuesta a Guzmán se la dio el secretario de Aduana, el Michel. Es impecable lo que le dijo. Jefe de trabajos prácticos a ministro. ¿Quién lo puso? Claro. Porque acá la discusión es quién lo puso. Claro, porque no cayó del cielo. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que me invitaron, preguntaba ahí en el sillón, ¿quién trajo a Martín Guzmán? Y lo puso, según nadie lo desmintió, y lo ha repetido reiteradas veces Horacio Berbisky, lo trajo Alicia Bárcena. Lo puso un organismo supranacional con el acuerdo de su jefe de cátedra, que era Stiglitz. ¿Y vino a hacer qué? Vino a hacer este desastre que hizo, porque lo que no dice es que Cristina en el 2020, cuando perdimos las elecciones, denunció ya que había hecho un ajuste de 2 puntos del PBI. O sea, tenía para gastar 4 o 5 puntos el PBI, había gastado 2, había ahorrado 2, sin firmar aún con el Fondo Monetario Internacional. Lo que ha hecho, el desastre que ha hecho Martín Guzmán, bueno, será un momento que tendremos, en algún punto habrá que analizar eso. Bueno, pero pudo hacer el desastre porque se lo permitieron. Pero Martín, no, me parece, digo, Martín Guzmán puede salir en un programa de televisión y decir las cosas que dijo en el programa de Fantino, porque cumplió muy bien su trabajo. Martín Guzmán cumplió con sus jefes, que son las transnacionales, que son los que lo pusieron. O sea, yo no sé, a este chico que ninguno de nosotros lo conocíamos, no sabíamos de su existencia en absoluto. Tenemos economistas, acá el señor, para empezar con el señor, muchos economistas en el país que podían haber sido ministro. Y apareció este chico así, de la nada, para el común de la sociedad. Era el ahijado de Stiglitz y uno entendía que había como cierta relación pero Julián, esto lo entendías vos, economista también. No, pero... Y estamos hablando del grueso de la sociedad. El tipo que está preguntando por qué no llegamos a un acuerdo, lo que decía Úrsula recién. El que va a poner su papelito, el voto por nosotros. No, lo que era muy notable, y al que le tenemos que explicar el desastre que hizo este chico, que hoy llegamos a una situación absolutamente condicionados por el Fondo Monetario Internacional, por el poder fáctico, absolutamente atados de pies y manos, y esta semana el ministro Massa anuncia otra vez el dólar sojero, como decías vos, 210.000 millones más a los 250.000 millones que ya se llevaron, pero no se habla del bono para los trabajadores ni del salario mínimo vital y móvil. Y se habla del ajuste de precios que va a venir en diciembre, y las alimenticias que tienen más de un 200% de ganancias este año en dólares te siguen apretando. Entonces esa es la situación actual, heredada de Macri y de este muchacho y de sus progenitores, como decían recién. Le pregunto a Amado. Pero yo no sé de economía, así que no opino. No, pero hablaste muy bien. El pibe Sarasa en toda su expresión. Guzmán se cree que porque va a hablar despacito puede engatusar a alguien. Claro. Ya engatusó demasiado tiempo. Pudo. Demasiado tiempo a demasiada gente. Yo desde el día 1 digo lo que para mí fue una política desastrosa, que tiene 2 problemas desastrosos. Uno coyuntural y otro estructural. En lo coyuntural, Guzmán multiplicó por 12 las LELIC. O sea, él estaba chocho, que estaba generando un mercado en pesos, y hay una bomba de tiempo que la inventó él. Porque Macri dejó en 700.000
millones de pesos, las LELIC. Alberto Fernández, el presidente, con mucho tino, dijo, esto hay que desarmarlo. Entre los jubilados y las LELIC dijo, prefiero los jubilados. Bueno, eso hoy son 9 billones. Se multiplicó por 12 o por 13 en 3 años. O sea que es mucho más grave que lo que hizo Macri, el tema LELIX. En el tema deuda, lo que hizo Guzmán es mucho más grave que lo que hizo Macri, porque si bien Macri fue el que inventó el problema, sí, Guzmán lo institucionalizó. Lo hizo pasar por el Congreso de la Nación. Claro. Y en el tema de distribución del ingreso, Guzmán, que no le importaba nada, porque jamás lo escuché hablar de la economía real en lo más mínimo, sí, profundizó también la política de Macri, que era que el salario creciera menos que la inflación. Entonces ahí tenés 3 ejes que terminan generando un problema estructural. Entonces cuando miramos a Guzmán, yo creo que hay que hablar con mucha seriedad del tema y no da para tomárselo en broma, porque el daño que le ha hecho a la República Argentina es muy importante. Cuando él hizo el canje, eligió hacer el canje de los privados antes que encaminar la situación con el fondo, sí, bueno, los resultados estuvieron a la vista. Fue un capricho. Él que habla de caprichos tiene el tupé de hablar de caprichos de Máximo Kirchner, un dirigente político que vamos, lo que ha hecho Máximo Kirchner. Este joven realmente es muy jodido lo que ha hecho y porque te repito, él ha agravado la situación coyuntural y la estructural. Y entonces termina demostrando, o sea, impericia, falta de conocimiento del Estado, falta de conocimiento de la sociedad argentina, no involucrarse en los temas que un ministro de Economía se tiene que involucrar, precios, ingresos de la población, qué pasa con la actividad productiva en el país. Pero Amado, pero pará, a eso sumale... Vos fuiste ministro de Economía. ¿Pudo haber negociado Guzmán a espaldas de Cristina Fernández de Kirchner, de Máximo Kirchner, del propio Alberto Fernández? Es decir, ¿pudo haber tenido un margen de acción tal que discutía algo con el fondo y después venía y decía otra cosa, digamos? Yo creo que sí. ¿Eso se puede, sí, en el cargo de ministro de Economía? Que en algún punto, en una situación puede suceder. De hecho, el presidente dijo... Es lo que dijo, claro, exactamente. El presidente dijo que él no sabía que estábamos... refinanciando el préstamo, sino que no se estaba tomando un nuevo préstamo. Pero te quería agregar algo. Sorprendió a todo el mundo. Claro. Sí, bueno, pero lo dijo el presidente. Y yo soy de las personas que creen que no es bueno intentar limar la autoridad presidencial. Totalmente. Cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Porque lo que necesitamos es justamente una conducción. Cristina lo que hace es señalar cuestiones puntuales, no habla al voleo y dice el presidente no me gusta. Lo que ha hecho siempre fue señalar con respeto y propositivamente situaciones puntuales. Sí, eso es muy distinto. Lo señaló con mucho tiempo y sin embargo se lo mantuvo en su puesto con una especie de que no se sentía lo de Guzmán, muy bien. Pero yo te quería agregar algo de Guzmán coyuntural, sí, que ha hecho un daño enorme, que es haber rifado más de 30.000 millones de dólares de superávit fiscal. El daño que le ha hecho Guzmán a eso tiene que ver con no poder tener las reservas en el Banco Central, sí, pero además se autodebilitó para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno va a una de esas negociaciones, que son difíciles, que son duras, tiene que ir pertrechándose. Nosotros en 2009, cuando empezamos a llevar adelante la gestión del Ministerio de Economía, lo primero que hicimos fue preparar las reservas para el año 2011, porque sabíamos el derrotero que tiene esa cuestión en Argentina. Entonces Guzmán, él mismo, fue parte de preparar una suerte de golpe de mercado cuando debilitó las reservas del Banco Central. Entonces, es un irresponsable, es un tipo que no tiene ningún compromiso con la República Argentina. Y además, a mí no me gustan los adjetivos, ¿no? Pero es un cachivache, porque en el año... Bueno, ahí elegiste uno... En el año 2021, leíamos en los portales campañas autogeneradas por Martí Guzmán como que podía ser candidato a algo. Entonces ponía cara de popular, recorría lugares en la provincia de Buenos Aires, iba a situaciones en las que nunca fue ni volverá a ir, intentando tener una salida electoral porque no le daba para llevar adelante el Ministerio de Economía. El tipo quería rajarse rápido del Ministerio de Economía.
digamos las cosas como son. Pero Además eso hay se hizo, algo, perdóname, hay algo para... perdón, Daniela, a mí me parece también que eso, el personalizar nombre propio permanentemente nos impide ver que estamos hablando de alguien que representa a un sistema, a un grupo, que no es él el malo, Macri solo, Cristina sola, porque si no perdemos de vista lo que sucede en la política como un proceso colectivo, social, de compromisos. Cada una de estas personas de la que estamos hablando representan a un grupo, son la cara visible de algo que es, porque si no vamos a pensar... Totalmente de acuerdo, Lili, pero también las cosas las terminan haciendo personas. Sí, claro, entonces, por supuesto. Cayó un paracaidista... No cayó, lo traje, perdón, Amado, en esto, cayó un paracaidista que alguien, como dice siempre Peretti, vino de un lugar exterior que adentro se aceptó. Y acá hay algo que hay una situación que a mí me preocupa mucho, que es cómo repartimos desde cuando se accede al poder. Pero déjame, perdóname, quería decir algo. La cayó un paracaidista sí, acompañado con un bombardero, desde donde se tiró el paracaidista, que se llama Fondo Monetario Internacional. Sí, y acá le abrimos la puerta. Y lo alguien le abrió la puerta, le dio un lugar que no se merecía, mientras al mismo tiempo hay compañeras y compañeros muy formados, de los que nos gustan y de los que no nos gustan, muy formados, o de los que nos gustan más y de los que nos gustan menos, muy formadas y formados, que además tienen responsabilidad política. Porque yo creo que parte del efecto Guzmán es creerse que estas son cuestiones técnicas, que las resuelve un técnico, y hacer un demérito de la militancia política, hacer un demérito del compromiso político, hacer un demérito de pensar la Argentina desde la Argentina. Yo creo que si uno puede imputarle un error al gobierno de haberle abierto las puertas a Guzmán, es esto, es despreciar el conocimiento generado desde Argentina, la experiencia generada desde Argentina y lo que ha venido sucediendo, por lo menos en los 12 años y medio, con gran cantidad de compañeras y compañeros preparándose para estos lugares. El silencio de esos 2 años en los cuales él estaba sentado en ese lugar al que llegó, y la manera en que se arman los gobiernos repartiéndose pedacitos entre grupos a los cuales se considera que hay que terminar de saldar la deuda del proceso electoral. La mitad es para el grupo... Pero discúlpame, Lili, el silencio de 2 años. Durante los primeros 2 años de gobierno, recién se iniciaba el gobierno, Guzmán cae, como bien dice Amado, y todo el frente de todos aceptó, todos, sin excepción, aceptó que Guzmán sea el ministro de Economía. No se agarró la pandemia. Había que sostener los primeros 2 años, todos estábamos... No hay excusa para eso, yo no estoy de acuerdo. No, perdón, al ver cómo empezó a caminar... Pero déjame terminar. Los primeros 2 años ni siquiera Cristina salía a cuestionar a Guzmán. Lo estaban dejando caminar los primeros 2 años. Si hay algo que imputarle... Perdóname, los primeros 2 años fueron así. Cristina empezó a partir de agosto, que perdimos las PASO, ahí empezó. Es más, de hecho lo planteó en la carta que mandó, y de hecho dijo públicamente que no había pedido la cabeza de él. Algo que hay que imputarle a Guzmán, esto cortito y nada más, es la deslealtad absoluta además que tuvo con el presidente que lo bancaba, era solo el presidente lo bancaba al final. Daniela, le preguntamos a Gallego Huera. Sí, no sé por qué, pero cuando lo veo a Guzmán me hace algo, digamos, Guzmán es a Alberto Fernández lo que Lustó fue a Cristina. Me parece que ahora viene este candidateo para ver concretamente dónde agarra, dónde se ancla, ¿no? Porque él quiere hacer carrera política. Obviamente. Y para algunos sectores, naturalmente, cuando vos venís del propio riñón, garpa doble, ¿no? Así que, por un lado. Y la segunda cuestión, sin conocer yo mucho del tema de economía, pero digamos por la responsabilidad institucional que le cabe, la responsabilidad última del presidente de la Nación. Claro. Entonces, digamos, yo me puedo comer por ahí a lo mejor que administrativamente determinadas cuestiones puedan llegar a pasar, por ejemplo, en segundo o tercer nivel dentro de un ministerio. Pero un hecho tan central como era el tema de la deuda, y que sabemos positivamente que la deuda era atosigante para los argentinos.
Bueno, naturalmente, cuando vos elegís el ministerio del ministro de Economía, más allá de la sapiencia, porque en la sapiencia hay mucho que saben, lo que tenés que encontrar es un tipo que tenga un compromiso, digamos, con el gobierno y con la nación. Y evidentemente que venga recomendado por Stiglitz, a mí personalmente no me dice absolutamente nada. Para mí era un demérito. Para mí era un demérito. Pero claro, pero bueno, por eso, el por tema... Discúlpeme, doctor, por favor. No quise hablar por eso. Y el tema de la economía, viste que yo siempre digo que ustedes son parecidos a los horoscoperos. Como no tienen mala praxis, pueden decir cualquier boludez y finalmente después ocurre que no... Bueno, no se dieron las cosas. Gallego, alguien dijo... Bueno, no es así. Alguien dijo que los economistas se inventaron para poner en valor a los astrólogos. En el fondo sí. Y ahora, digamos, la prueba del 9, este acerto mío, que en general es no es desdoroso, sino que es, digamos, para darle un poco de humor, lo tenés en este programa con Fantino. Claro. O sea, el tipo se sienta a explicarte concretamente cómo nos dejó un hoyo del tamaño de una bomba. Y que fue al Congreso, y aparte, digamos, si eso fuera poco, todavía por encima ratificado por una ley. Cuando, seriamente, Melconian y todo lo que estaban al lado de Macri dicen, pidió 50.000 palos para ganar la elección y la perdió. Entonces no tenemos mucho más que hablar. Digo, si vos vas a mandar al Fondo Monetario Internacional a negociar, tenés que mandar un patriota. Y además... Pero por eso ahora la pregunta es qué hacemos ahora. Pedro, sí. No, me parece que es importante refrescar la carta de renuncia de Máximo a la presidencia de la banca, en donde dice claramente que desde el primer momento que empezó a negociar Guzmán, le venían diciendo que estaba equivocado, que no era por ahí. Y Cristina lo dijo en reiteradas oportunidades, y además le marcaron en reiteradas oportunidades cuestiones importantes a Guzmán, que Guzmán nunca prestó atención, porque su referente en ese punto de vista era Alberto Fernández. Y entonces había que pedir alguna explicación en algún momento. Alberto tendrá que explicar cómo es esta situación, me imagino, porque como bien dicen acá los otros contertulios, es el responsable final de esta situación. Y hubo un cambio, ¿no? Porque también fue una promesa electoral del presidente de la Nación. Se lo veía muy enojado con el FMI, dijo, fue un acuerdo que se hizo entre gallos y medianoche, que de hecho, bueno, duerme con Capuchetti la causa también del FMI, así como no sigue la investigación de la vicepresidenta, también parece que el tema de este pedido de tanto dinero para ganar una elección también lo tiene cajoneado. Pero después hubo como un cambio también del presidente de la Nación, porque se lo veía muy... ¿se dice valentonado? Envalentonado, gracias. Pero yo no quiero contarle a la gente que Úrsula inventa palabras que son maravillosas. Por eso es una digresión, diría Cristina. Envalentonado, como también pasó con la reforma judicial, ¿no? Y que después como que se desdibujó. Pero a mí un segundo, Daniela, lo que a mí me parece, y que vuelvo a retomar, y que me parece que no es tarde para esto, es que el presidente le hable al pueblo y le cuente qué coño pasa con el Fondo Monetario Internacional, que se siente, que haga una cadena y que nos cuente realmente qué es lo que se arregló y qué es lo que no se arregló. ¿Y cómo piensa salir? Exactamente. Bueno, porque además, no hacerlo también le lava la cara, que es lo que hablamos muchas veces, le lava la cara a la oposición, que pareciera que no fue la que tomó realmente el préstamo. Entonces, se acomodó todo, volvimos mejores para ponerle pañitos de colores a la oposición y que puedan ir por los canales de televisión a decir que tienen la solución para la inflación y los problemas que tenemos. Claro. Es un entró en modo Sturzenegger. Cada vez que se sienta la choca, pero nos explica que la culpa es del peronismo. Eso es Guzmán. Claro. Se sentó, la chocó y la culpa es del peronismo. Pero otra cosa que muestra la impericia y lo malo que es Guzmán como profesional, es que él hizo todo eso durante 2 años y el riesgo país, con la hoja de ruta que él planteó, está peor que cuando empezó. Es cierto. Entonces, ¿para qué hizo todo lo que hizo? Así es. A ver, hablábamos recién de la oposición política, volveremos a este tema seguramente porque es parte constitutiva de los problemas que tenemos que discutir. Nos metemos en el mundo de la oposición donde también se discuten las candidaturas. Lo vemos. ¿Qué no prueban alguna vez sentarse a conversar con el peronismo, a ver qué modelo de Argentina queremos, si es tan diferente a la de ustedes, si no quieren que los chicos
coman, que vayan a la escuela, que puedan ir a la universidad. Ya no hay una apertura como tuvimos en el 15, es otra diferencia con el 23. Sí, si nosotros giramos violentamente, no, gradualmente, ¿no? Lo hablamos en el libro, violentamente a ese mundo de los confiables. En ese tema yo estoy convencido de que las manifestaciones no se enfrentan con más violencia. Generalmente con eso lo único que haces es agravar el problema, no lo solucionas con más violencia. Y de hecho, si Bullrich no piensa como usted, le quiero decir, ¿eh? Bullrich salió a pegar duro y metió un piñazo de violencia fuerte. Yo no hablo por ella, ¿Pero habla con ella? Sí, hablo con ella, pero yo no creo en la violencia, no creo en los piñazos, no creo en nada de eso. Bueno, yo violento no soy, jamás me han escuchado situaciones violentas. Si a mí me toca presidir el país, la austeridad va a ser total y absoluta. Gana Bullrich. Yo estoy para acompañar. Sería el ministro de Economía de Bullrich. Si fuera dentro de una estructura fuera de Juntos por el Cambio, sin los radicales, sin la coalición cívica, sin las palomitas tibias y amargas, digamos, inoperantes, empobrecedoras. Hay un fin de época en donde está la sociedad dejando de lado esta visión de que la salida por el lado de los planes. Hay que replantearse en serio el tema de las retenciones. Entonces a mí no me corren más, no nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No hay nada que hacer, los radicales llevan el internismo en la sangre, ¿no? El radicalismo, partido centenario, partido democrático, partido respetable, debería ser un poquito autocrítica. No hay lugar para el divismo, no hay lugar para la egolatría barata, no hay lugar para chiquilinadas, no hay lugar para peleas berretas, no hay lugar para juegos infantiles, para peleas de poder. No con esta Argentina, no con el kirchnerismo enfrente, no. Con todo respeto, con todo cariño, dejen de ser funcionales a los que vinieron de verdad a destruir. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo en los últimos 50 años para luego fracasar. Eso no es liderar. Liderar es poner los pies sobre la tierra. Lo que sí creo, en línea con el planteo que hacías respecto a la UCR ha definido que tiene un único candidato. Sí. Lo único que no deberíamos hacer nosotros es dividirnos, porque eso nos quitaría chances de ganar. Eso sería funcional a la UCR. Ahora, quiero que el próximo presidente y gobernador y jefe de gobierno sean del PRO. Voy a trabajar para eso. Hay que cerrar la grieta de este lado de la grieta. Coraje a veces, dice Waldo Wolf, es no contestar. Los que pegan para adentro son funcionales. Lustó, atendé el teléfono. Quiero decirte con esto, respetalo, Mario Negri. Se pueden organizar y la pueden hacer mejor. Déjense de joder. Pero ¿qué es lo primero que hace la oposición? Pelearse. Lo que estamos viendo hoy, lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy es una oposición dispuesta inclusive a fracturar el bloque radical. Mira. Bueno, los retos que se liga a la oposición es increíble, de todos los canales, de todos los periodistas. Y el radicalismo, Güera, ¿qué pensás vos? El radicalismo le dan por todos lados. Sí, aparte ya se produjo una fractura en la provincia de Neuquén, donde Juntos por el Cambio se acaba de partir. Hay una parte que se va con el radicalismo y otro que se queda con el PRO. O sea, yo creo que lo que debe... Es una opinión, ¿no? Esto que quiero decir que esté pasando. Sí. Digamos, si el radicalismo, aparte de querer ganar algunos cargos, pretende de alguna manera ejercer alguna cuestión de centralidad, naturalmente que tiene que desplazar al PRO, por lo menos en el interior del país. Y lo que debe estar pensando muy seriamente es si le brinda el aparato o no se lo brinda. Claro. Porque en verdad la única diferencia que hay del PRO para una elección nacional con el PRO para ganar en Capital Federal es el aparato que le preste la UCR. Así que bueno, habrá que ver si hay una continuidad de lo que acordaron en Gualeguaychú o hay una unión cívica radical que piensa otra cosa. Bueno, Milei dijo que podría ser ministro de Economía de Patricia Bullrich. Me gusta eso. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Cómo? ¿Qué te gusta? ¿A Milei, ministro de Economía? Bueno, yo no sé si vamos a mejorar, pero vamos a tener un país desopilante. O sea, no sé si lo podemos tomar muy seriamente, pero la verdad que cuando uno escucha estas, digamos, lo digo porque también
toda esta cosa de Bullrich, Milei, derrama en la causa del atentado, ¿no? O sea, cuando hay estos discursos que son tan radicalizados y qué sé yo, me parece que, digamos, al empresariado esto concretamente tampoco le sirve. Entonces, no sé hasta qué punto le van a brindar el apoyo que ellos dicen que van a tener. Sí, y yo creo que cuando habló Cristina en La Plata, que hablaba de sentarse, ¿no?, con los peronistas a charlar, me parece que mayormente le hablaba, ¿no?, aparte del radicalismo, que tiene una historia como partido y que hay un límite, esto de el pacto democrático que se rompe, que ya se venía rompiendo, pero bueno, que tiene su frutilla de la torta con el intento de magnicidio, donde decir, bueno, paremos un poco, hay un límite, si estamos muertos no vamos a poder ni comer, no vamos a poder hacer absolutamente nada, sentémonos de nuevo a este pacto que se hizo después de la época de los militares, ¿no?, del golpe cívico-militar y eclesiástico también. Empresarial. Y empresarial también. Y me parece que le habla del radicalismo. Y yo tengo fe, tengo esperanza de alguna manera que algunos radicales digan, me parece que se nos pasó la curva. Eso no del va a otro existir. lado, del PRO no puedo esperar absolutamente nada, porque son los que fomentan constantemente el odio, lo que vamos a escuchar al presidente, giro violentamente, todo violencia, todo es odio. Quiero agregar algo a lo que dice Úrsula. Sí, Patricia habla de austeridad. Porque más allá de la situación de la violencia que ejercen y del modo en el que hablan acerca de la violencia, pensemos en los conceptos que sí tienen, porque no es verdad que no tienen plan, sí tienen un plan. Cuando ella habla de austeridad, la pregunta es, ¿austeridad para quiénes? ¿Te lo puedo traducir? Sí. 13% a las jubiladas y jubilados, por supuesto. 13% a los docentes, exactamente. 13% a las provincias. Exactamente. Ese es el nombre esa es de la la austeridad, porque la austeridad no es para la que lo fugaron, no es para Macri, Caputo y toda la runfla, es para los de el siempre. ajuste es para el pueblo. Entonces, cuando ella habla de austeridad, parece que viniera a poner en orden las cuentas que el peronismo desordenó. Y aquí también déjenme hacer una mención a Johnny Viale, porque dejemos de decir que eso es periodismo. Me parece que en nombre de las y los periodistas, incluso de aquellos las y los periodistas que trabajan en medios de la oposición, pero que hacen periodismo, estos personajes deberían ser sancionados. Y vuelvo al criterio de lo que implica regular, reglamentar. Es mentira la libertad de expresión, cuando la libertad de expresión se usa para decir te voy a matar, que es lo que dice Milei. O las cosas que dice Johnny Viale. Ni uno hace política, ni el otro hace periodismo. Yo quisiera agregar una cosa. A mí me parece que la única forma de que haya un acuerdo acá, desde el punto de vista de lo único que pueden garantizar un acuerdo democrático son Cristina y Macri. No hay otro que se pueda sentar con Cristina. Porque cuando Alfonsín armó el Consejo de Defensa de la Democracia en el año 83, había peronistas que se sentaron, estaba Guillermo Esteves Boero, yo me acuerdo, estaba creo que Ángel Federico Robledo, había un grupo de dirigentes que estaban dispuestos a sentarse y que eso, bueno, no les traía un costo electoral excesivo. Hoy el que se sienta a negociar eso, en la interna de Juntos por el Cambio, lo masacran. O sea que el único acuerdo posible es Cristina y Macri. Y yo creo que ese acuerdo no va a existir. Por eso la única forma de salir de este atolladero que tiene la democracia argentina es con elecciones y que haya una mayoría clara electoral de un lado que le dé las mayorías parlamentarias suficientes para encarar todas las reformas que tenemos que hacer. Si vos acuerdo no, decís que no es factible, no hay realidad, no hay condiciones políticas para que haya un acuerdo porque nadie, el que se sienta a conversar con el kirchnerismo al otro día lo masacran en el además, ¿qué acuerdo puede haber con el carcelero de Milagro Sala? Por eso, ¿qué acuerdo? O con los tipos que te quieren matar a Cristina, ustedes. Por darte un ejemplo. Y el que quiere matar a Cristina. O el que quiere matar a Cristina. Entonces me parece que ahí no hay que buscar en eso. Y yo creo que la UCR está terminando de discutir lo que dice acá mi amigo el doctor Ubeira, es si le presta la estructura electoral o no se la presta. Que la verdad que la necesita porque tiene una extensión territorial muy importante que lo que le ha permitido. Sin la Unión Cívica no hubiesen llegado donde llegaron, básicamente. Hay algo divertido en el informe. A mí me gusta verlos y comer pochoclos mientras los miro. Jorge Macri decía, no seamos funcionales, la UCR no tiene que ser funcional. Dijo, literal, yo quiero que el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño sean del PRO.
La UCR, bueno, después le damos las migajas, que fue lo que hicieron antes. Le prestaron en el 2015 toda la estructura territorial porque el PRO era simplemente un partido vecinalista de Capital Federal. La estructura territorial la puso la UCR en todo el país y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y hoy el PRO, o sea, uno de los principales dirigentes, le dice a la UCR, más todos los periodistas, no sean funcionales al kirchnerismo, no sean funcionales al peronismo, pero los candidatos son nuestros. Está para alquilar balcones la interna de la oposición. A ver, nos fuimos de paseo por la calle. Bueno, en realidad no fui yo, sino que fue nuestro productor ejecutivo, Hernán Nucera. A propósito de estos temas que estamos conversando, le preguntábamos a la gente. La semana pasada lo hicimos con el Frente de Todos. Ahora le toca a Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con sus electores y a ver a quién vota la gente para presidente en el 2023. Le doy las figuritas. Este es el álbum de Juntos por el Cambio. ¿Con quién se queda para el año que viene como candidato a presidente? Facundo Manes. ¿Por qué? Me parece una persona que es de ciencia, me parece que tiene ideas que necesitamos en este país. Me parece que es una persona honesta, creo que ha demostrado en todos estos años y porque creo que necesitamos un cambio real. Una renovación, ¿no? Profunda. Cualquiera, con tal que no sean los kirchneristas, pero me parece una buena mina inteligente, preparada, la Bullrich. Ahí está. La Pato Bullrich. Patricia Bullrich, ¿por qué? Además de inteligente y preparada. Porque tiene experiencia, ya ha sido ministra, tiene temple, sabe lo que hace. Con Horacio Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, ¿y por qué? Me gusta, hace tiempo que lo sigo y me gusta el pensamiento que tiene. Son las figuritas de Juntos por el Cambio. Fíjate a ver con cuál te quedás para el 2023 como candidato a presidente, ¿no? Está difícil, ¿no? La votaría Vidal. María Eugenia Vidal, ¿por qué? Me parece que es una buena persona, hizo un buen gobierno para mí en la provincia y creo que tiene todas las condiciones para ser una buena presidenta. ¿Patricia? Patricia Bullrich, ¿por qué? Porque lo que dice lo hace, por eso, nada más. Pero hay que convivir con todos, ¿eh? Entre todos tenemos que convivir. Bueno, hace poquito ella justo dijo, viste, lo de amenazó a Felipe Miguel con pegarle. Todos decimos tantas cosas, el tema se va a ver en la práctica todo. Patricia Bullrich, ¿por qué? Porque me parece una persona con ovarios. Y usted me dice con quién se queda para el año que viene, como candidato a presidente. A ver si acá hay alguno que le... ¿Con quién? Con Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, ¿por qué? Porque está haciendo bien las cosas desde hace 8 años. Con él. Santilli, ¿por qué? Y me gusta su gestión en el gobierno de la ciudad y las propuestas que trae, la verdad que está muy bien la ciudad y me gusta él. Pero fue candidato en provincia él. Ah, en provincia. Bueno, sí, igual yo me quedo igual con él. Con Santilli. Con Santilli. Con Bullrich. ¿Con quién? Bullrich. Patricia Bullrich, ¿por qué? Porque me parece que es la que nos puede sacar adelante. ¿Con quién se queda entonces? Con Diego Santilli, ¿Por qué? porque me gustó su gestión y me gusta Larreta Santilli. Larreta Santilli sería entonces. Larreta Santilli. Con este, Horacio Rodríguez Larreta, ¿por qué? porque es el que conozco que hace bien. Y voy con este, Facundo Manes. Facundo Manes, ¿por qué? Y mira, desconozco, pero se me hace que tiene buena espina. Muchas veces uno con la cara dice todo, tiene buena cara. Con Facundo Manes. Facundo Manes, ¿por qué? Porque es la primera vez que se postula, digamos, a un puesto importante, digamos. Y quisieras ver una renovación. Claro, exacto. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, ¿eh? Bueno, ahí estaba la opinión de la gente. Churchill ¿Qué decía pasó? que Sí, nada contame. atenta más contra la democracia que pedir la opinión a los votantes medios.
O sea, esa era la opinión que tenía Churchill cuando opinaba sobre... Pero un voto vale lo mismo que el otro, digamos. Todos los votos son votos. Porque ese es el sentido común famoso, el sentido común que es patriarcal, que es machista, que es elitista. Me parece que la gente tiene derecho a expresar lo que le parece. O sea, Bullrich recepta determinado tipo de sentimientos de la sociedad que evidentemente no están expresados en otro lado. No, y que le funciona, ¿no? Que tiene que ver con la violencia. Y que aparte le funciona. Ahora, escuchar a un jubilado que la vota a Bullrich, la verdad es que este muchacho bajó de cantar hace 20 minutos. O uno que diga que Vidal hizo un buen gobierno. No sé. Pero bueno, de todas maneras, me parece que la gente tiene el derecho a expresar. Pero todo esto, digamos, cuando llegue el momento de lo garbanzo de verdad y que discutamos cosas muy concretas, las cosas cambian. A mí lo que me llama la atención, recién hablábamos de como un paracaidista de Guzmán, la gente que vota a alguien porque es nuevo y es la primera vez que se postula, ¿no? Como un cargo semejante, con la experiencia, con el recorrido que uno debería tener, con alguna sapiencia para llegar a esa función, que vean que algo nuevo, que nunca se presentó, pueda llegar a servir, me da mucho temor, porque me parece que sobradas muestras hay de que no es así, ¿no? Por ser solamente una cara nueva, uno puede generar algunos cambios, pero bueno. Pero ese es el discurso ese es el histórico discurso de la antipolítica. Pero estaba también la figurita de Mauricio Macri, quiero decir. No apareció. Estaba. Porque es mufa. No, pero es un dato también, ¿eh? Estaba, me dice el productor hay una cosa, había uno que dijo desconozco, ese me pareció súper honesto, el chico que dijo, ¿por qué votarías desconozco? Me pareció una cosita respecto a lo que decía Úrsula recién. Tuvimos un gobierno de CEOs, nos hundió. Tuvimos un gobierno de científicos, no nos fue muy bien. Por ahí si probamos con un gobierno de políticos, por ahí las cosas empiezan a mejorar. Pero me pregunto esto, ¿realmente todo el mundo que vota tiene nociones de cómo funciona la política, qué representa cada candidato, efectivamente qué es lo que puede hacer y lo que no, y lo que está prometiendo y no puede cumplir? A mí me parece que no, que hay una cuestión totalmente subjetiva. Y lo estábamos viendo, sos nuevo, me interesa, te voto porque tengo un concepto de la política que por ahí no está bien, y vos venís de otro lado y te voto. Hay un voto de memoria corta. Hay un voto de memoria corta que el que vota según la situación económica de los últimos meses. Pero por eso, el voto siempre es visceral. Tiene mucho que ver con la realidad cotidiana, con lo que te está pasando, con la posibilidad de la perspectiva. Las cosas que tratamos en este programa, en cualquier caso, no son ni más ni menos que problemas estructurales que tiene la República Argentina de diferentes costados. Pero el que se levanta a la mañana, a las 6 de la mañana, a empujar el lápiz y trabaja en determinado lado, realmente tanto la política en los términos que nosotros le planteamos le importa poco nada. Lo que fijan, dice, bueno, mira, Manes, qué sé yo, habla lindo, tiene buena imagen, no le conocemos el pasado, no tiene nada, y bueno, votémoslo. Santilli, qué sé yo, andás a ver, por ahí mejor, qué sé yo. Esto de que el voto es visceral es muy importante. Muy visceral. Totalmente, y hay algo que ocurre. Hay muchos referentes hoy de Juntos por el Cambio, por ejemplo, que están deseosos de que Argentina no gane el Mundial, de que se vuelva antes. ¿Por qué? Porque quieren generar otra vez, más allá de además que hay motivos para estar mal, porque no se llega a fin de mes, porque hay empleo, pero no te alcanza para las 4 comidas. Entonces, generarle además no haber ganado, y yo he visto celebrar algunos periodistas con el primer partido y ya nos volvemos, y la desazón, y generarle nuevamente, y eso lo maneja muy bien la derecha. Con Juntos por el Cambio a la cabeza, es decir, sumarle a lo mal que está nuestro país, lamentablemente. Vuelvo a repetir, por cómo lo dejaron Juntos por el Cambio pidiendo la deuda con el FMI para que Mauricio Macri gane su campaña y que no lo logró y además la fugó. Me parece que hay que repetirlo, pues ya que no lo dicen desde el gobierno permanentemente, hagamos una escuela. Quieren además que nos vaya mal, hasta ahí llegan, ¿no? Digo, me parece... La historia te lo pinta de cuerpo entero, o sea, quizás el mejor emperador que tuvo Roma fue Marco Tulio Cicerón, Marco Aurelio, perdón.
Marco Aurelio, y quizás haya sido el mejor emperador de todos los tiempos de Roma. Y escribió cosas extraordinarias, y quizás fue un filósofo, un estoico puro, y qué sé yo, pero el tipo tenía muy claro de que si no establecía ejércitos en la frontera del imperio, en Roma tenía unos problemas de la gran puta. Entonces, tenía muy claro de que todo esto está fenómeno, hay que llevar las cosas adelante, bueno, pero las fronteras del imperio son sagradas. Sí. Y la política se ejerce desde ese lugar. Entonces, digamos, me parece, y lo digo en beneficio del actual presidente, acabamos de tocar el problema de la deuda externa. El manejo fue garrafalmente malo. Bueno, ahora le queda un año por delante y obviamente a lo que hay que atender, si es que de alguna manera hay interés en que el peronismo gane una elección, es atender las necesidades de la gente en forma concreta. Absolutamente. Urgente. O sea, en lo personal, a mí me parece que un bono colocado en los bolsillos de la gente, más allá, digamos, de la economía, no economía, pero que demuestre claramente que el peronismo tiene sensibilidad social para resolver determinados problemas de la cotidianidad de la gente, cambia por completo el centro de la discusión. Y esto pareciera, de alguna manera, que estamos en la nube de Úbeda. O sea, seguimos hablando cosas que realmente a la gente no le llegan o no le importan, porque esto del Fondo Monetario, lo que pasa en Washington y qué sé yo... No llega a la gente, decimos. Pero de ninguna manera. No llega. Y sobre todo, cuando vos encerrás la verdad de lo que realmente pasó, como dijimos con Úrsula, yo vengo diciendo en el programa, venimos repitiendo este tema como si fuera un latiguillo, cuando vos le explicás a la gente concretamente cuál es la realidad que te dejaron, por qué te endeudaste, cómo vas a salir del problema, y si eso no lo haces, le regalás una baza a la oposición, porque finalmente te discursean y dicen, realmente los horribles son estos que están gobernando, nosotros ya no estamos más. Y te comentan el partido como si ellos de alguna manera fueran ajenos al tema. Ahora digo yo, lo vemos acá en este programa, que precisamente, digamos, no es porque este programa vaya a esclarecer algo, pero digo, los políticos que trabajan las 24 horas del día, que viven de eso, ¿no lo ven? O sea, es necesario que vayan a la calle y le muestren a la gente las figuritas y le digan tal cosa. Es decir, pero no la podés votar a Bullrich, porque Bullrich cuando estuvo en el ministerio, el jubilado ese que estaba hablando, pero ese muchacho lo único que tenía asegurado era concretamente la cremación. Pero dejate de joder, y no lo entienden. O sea, no sé qué es lo que hace falta para que de alguna manera, de una vez por todas, arranque algo que le llegue concretamente a la gente. O sea, fue maravilloso el sermón de la montaña, pero le tiraron de la túnica y le dijeron, todo esto que le dijiste está bárbaro, pero la gente está cagada de hambre y vamos a multiplicar panes y peces. Esa es la verdad. Eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio y con todas las explicaciones. Coincido absolutamente con Ubeira. El tipo que no llega el día 31 a comprar la comida, le expliquen la política, le expliquen los ojeros, lo beneficioso que es para el mercado y la bolsa de Nueva York. No les importa, porque hoy hay gente en nuestro país que no come 4 comidas diarias y la inflación le pulveriza su salario. Entonces lo que hay que hacer hoy, ya, ahora, nuestro gobierno, es atender a esta gente que la está pasando mal. Y esto no es un plan como diría la derecha, un bono que equilibre el salario, el ingreso con la inflación, medidas concretas, claro, muy concretas, para paliar esto, porque si no el 23 no existe. Y a nosotros veníamos pidiendo el shock distributivo desde el día 1 del gobierno, y por motivos que tienen que ver con la política, pero sobre todo que tienen que ver con la economía. Es mentira que logrando los supuestos equilibrios macroeconómicos se resuelven los problemas. Totalmente. Y además es mentira que solamente con los equilibrios macroeconómicos podés ganar una elección. Mirá, Macri recibió 45.000 millones de dólares poco antes de enfrentar una elección. Igual no la pudo ganar. ¿Por qué? Porque no había resuelto el problema distributivo. Entonces, me parece que esa es la clave de lo que hay que mirar. A mí lo electoral me importa mucho menos que la realidad efectiva que vive cada día nuestro pueblo. El triunfo electoral tiene que ser consecuencia de haber resuelto esas cuestiones, pero por el camino que quieras llegar, por el electoral
o por el compromiso con un programa y con la mejora de la calidad de vida, el shock distributivo es indispensable en este momento. Lo que pasa es que hemos hecho un shock distributivo. Hemos hecho un shock. Sí, Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Lo hicimos para las grandes empresas. Bueno, sí, o sea, a ver, el dólar Pero soja... por eso te decía que una de las cosas que hizo Guzmán el fue dólar consolidar soja la caída del salario real. El dólar soja 2 significó una transferencia de 200 millones de dólares a un grupo de 8, 10 o 12 empresas agroexportadoras. Pero tenés que decir que el dólar soja viene porque el gobierno tiene que ir a mostrar los papeles a Washington dentro de 2 semanas, y si no tiene las reservas que se supone que tiene que tener, se le cae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que tendría que dejar de mostrarlos, tendríamos que dejar de rendir tanta pleitesía pero es que no se puede, Daniela. A Washington y empezar a hacer algo para el pueblo. Lo dijo Cristina el 10 de diciembre pero justamente del 19. venimos hablando de Guzmán, de las condiciones que cerró, y ahora que hay que cumplirlas, hay que cumplirlas. Estás encerrado en esa trampa, es cierto. Sí. Bueno. Yo creo que una de las cosas que el ministro Massa plantea es poder renegociar ese acuerdo a partir de los 5.000 millones de dólares extra que le costó la guerra a la República Argentina. Sí, y algo muy importante, perdón, Pedro, que me gustaría resaltar, y que la semana que pasó estuvo en tapa de varios diarios online, el tema de los 250.000 planeros que en realidad tenían autos, compraban dólares y vivían en country, que al final terminaron siendo 2.000. Sí. Pero digo, más allá de que está muy bien que los planes se otorguen realmente a quien necesite, ponen en tapa esto, ¿no? Los planes. Cuando en realidad el gran problema de la Argentina son los grandes multimillonarios y las grandes empresas de alimentos que entre 5 manejan absolutamente todo lo que comemos cuando vamos al supermercado, y vuelven a poner el foco de atención en un plan no nos va a cambiar, un plan mal dado, 5 planes mal dados, 1.000 planes mal dados. No te cambia el presupuesto. No te cambia la economía del país, sí te la cambia las grandes fortunas. Se hacen cargo de la agenda que le impone el enemigo. Y no van a buscar esas fortunas. Bueno, ahora espero que con Estados Unidos, este levantamiento del secreto fiscal, que también, lamentablemente, un anuncio del anuncio que se anunciará en todo este tiempo. Ojalá que de algún dólar, ya ¿no? obviamente cambiaron las guaridas. Hay un tema que no se puede despegar de esto, que es en la justicia. El sistema judicial, cuando hablamos de todo lo que sucede en el orden de lo económico, es un cómplice absoluto. Y mirá las tarifas de telefonía, por de eso. internet. Entonces me parece que esa por la un subió la lado, justicia. Capuchetti encajona determinados expedientes. ¿Qué pasa con las armas que se enviaron a Bolivia para el golpe? ¿Alguien escuchó algo? Porque la verdad es que Pregúntale no se a escucha Milman. nada acerca de eso, ¿no? Debe estar también en alguno de los cajones. Es decir, me parece que si no pensamos, cuando hablamos de defender la democracia, que el sistema judicial es parte del entramado de los negociados de la política económica, empezamos a mirar solo de a Estarían pedacitos. todos presos y la justicia, Es que, si la justicia funcionara, estarían todos presos. Quiero que nos quedemos con ese tema, me parece importante. Después volveremos, Pedro, en un ratito a la cuestión económica. Nos quedamos con la justicia. Mencionabas a la jueza Capuchetti. Quiero preguntarle al doctor Ubeira el estado de la investigación y bueno, por supuesto, muchas cuestiones que se han conocido en las últimas horas, doctor. Bueno, el estado de situación es ruinoso, ¿no? Ruinoso. Sí, o sea, he pasado varias cosas en esta semana. La primera de todas es que nosotros habíamos recusado ya a la jueza. Los motivos son de público y notorio, fueron publicados, digamos, en el tuit de la presidenta, de vicepresidenta. Ahí estaban las razones nuestras. Y en verdad lo que pasó fueron 2 cosas, para ponerlo en forma sintética. Nosotros tenemos una pista que es la de este diputado Milman con 2 mujeres. Estas 2 mujeres fueron a declarar al juzgado como consecuencia de una denuncia realizada por un señor que escuchó una conversación y luego se incorporaron una captura de pantalla de un diputado que es Clery. Bueno, la jueza en la audiencia no solamente que no tomó los teléfonos de estas mujeres, sino que ni siquiera tomamos los números de los teléfonos de estas mujeres. Y digamos, lo importante es que estas mujeres mintieron en la audiencia. O sea, dijeron que nunca habían estado en ese bar y después, cuando enfrentadas a las cámaras se dieron cuenta que habían estado 1 hora y cuarto dentro de ese lugar. Entonces, a eso se suma lo de Carrol,
que es este señor que supuestamente se iba a hacer cargo de la defensa que está detenido, de Sabac Montiel. Bueno, el Carroll borró su teléfono, porque él dijo concretamente que tenía 2, sí. Le dio uno a la jueza, que seguramente debe ser el de Pluto, y después el del otro lo borró todo completo, con lo cual no hay nada. Y ahí nosotros ya, de alguna manera, creemos que hay un mal desempeño por parte del juez. ¿Por qué hay un mal desempeño? Porque esa prueba es irrecuperable. O sea, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, no sé, todos me hablan de la nube, el iCloud y no sé qué historia, pero en realidad la prueba se perdió. Y el juez de instrucción es un juez al cual la Cámara le pone límites cuando se lleva los muebles por delante. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción se le paga, le pagamos todos los ciudadanos, sí, para que avance y si es menester rompa todo en búsqueda de la prueba. Digamos, rompa todo, quiere decir. Se entiende. El criterio, pero en búsqueda de la prueba, el juez en algunas veces hasta se puede sobrepasar. Y para eso está la Cámara, que la Cámara le dice, corregimos acá, corregimos allá, esto sí, esto no, en fin. Entonces, claro, lo que tenemos es una jueza que nos generó una enorme cantidad de sospechas cuando nosotros procedimos de la mayor y de la más absoluta buena fe. De hecho, nosotros entramos a la causa 12 o 15 días después, digamos, del atentado, de las imágenes que se están viendo, porque la instrucción de la vicepresidenta fue dejar que la jueza pudiera de alguna manera manejarse sin la presencia de un querellante como el vicepresidente. Así que cuando nos sentamos, que hablé 2 veces con la jueza, le explicamos que lo único que veníamos era colaborar y que íbamos a ir donde la prueba nos llevara. Bueno, ahora se ha gestado un problema enorme, de enorme trascendencia y de enormes consecuencias. Cuando nosotros recusamos a la jueza y se iba a practicar la audiencia ante la Cámara Federal, la jueza decidió entregarle la investigación al fiscal. Y el fiscal le acaba de escribir claramente que la forma en que le entregó la investigación es absolutamente arbitraria. Digamos, es una forma elegante de decirle, o sea, hiciste todo esto que hiciste y ahora que tenés el problema de tu vida, venís y me la tirás encima para que yo proceda. Entonces, esto por un lado. ¿Puede negarse? El fiscal no, está obligado a hacerlo, porque aparte el código expresamente lo dice. Pero obviamente ha tomado toda una serie de salvaguardas. Ahora ha llegado, me acaba de llegar cédula con todas las disposiciones del fiscal, que apunta específicamente a hacer las cosas que naturalmente había que hacer. Yo en lo personal no le veo, no veo de ninguna manera que lo que se perdió se pueda volver a recuperar. Ahora, dicho esto, en el marco en el cual la causa se ha desarrollado, este señor que se ve en pantalla, que es Milman, tiene muchas cosas para tener que explicar, ¿no? O sea, sé que se está desembarazando de asesores, sé que, o sea, cada vez que me llega una noticia del señor Milman, una es peor que la otra, ¿no? Entonces, digamos, el señor, junto con Patricia Bullrich, esa señora que enamora tanto a la gente, que dicen que es bárbara, este señor fue viceministro de Seguridad. Y las 2 asesoras, una era Miss Argentina y esa era la jefa de inteligencia de... O sea, la Argentina es un país de grandes oportunidades. Vos esto lo decís seriamente en cualquier país del mundo. Lo digo seriamente, ¿no? Porque en verdad, vos decís, bueno, la seguridad del país estuvo en manos, o la inteligencia dentro del ministerio estuvo en manos de una chica que era Miss Argentina, que debe ser una chica bellísima y que a lo mejor debe tener un montón de condiciones. Ahora, para prepararte seriamente para la inteligencia, hay tiempos que se han pasado 20 años. Entonces, es todo un cambalache, para decirlo de alguna forma. Y después, por el otro lado, que creo que Úrsula fue la que dijo al principio, tenemos en la causa, porque la causa está partida, yo lo dije en la Cámara, artificialmente, está el tema de Revolución Federal, y allí en esa causa interviene el doctor Marcelo Martínez Di Giorgi. Y queremos ser muy explícitos con respecto al punto. No es que nosotros tenemos un problema con Capuchetti. De hecho, en el juzgado de Martínez Di Giorgi, aparte de haber presentado el escrito de constituirnos como querellante, nos agregamos un escrito más. ¿Por qué? Y porque la causa va en los carriles que tiene que ir. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, ir un poco más rápido, un poco más lento, pero vos te das cuenta que la instrucción está basada específicamente en los elementos que tiene a la vista. Entonces,
La Cámara ahora le acaba de decir a la jueza que se mantiene en el rol de jueza, cosa que hemos apelado a la casación, y eso es lo que nos va a llevar seguramente a irnos fuera del país, a buscar justicia en algún lado. Seguramente vamos a iniciar el juicio político con respecto a la jueza por mal desempeño, porque estas pruebas que se perdieron no se pueden volver a recuperar. En tercer lugar, hay un hecho que es de enorme gravedad, es que más allá de que Cristina Fernández se presente o no como candidata a presidente, que eso es una cosa que decidirá ella, lo que no cabe la menor duda es que va a estar en campaña. Claro. Con lo cual, ella, su hijo, sus hijos y su entorno van a estar dando vuelta por todo el territorio nacional. Y las personas que de alguna manera están vinculadas a este tema, el mensaje que les ha dado la justicia es que producir este tipo de acciones no tiene costo. Entonces, ahora descubrimos nosotros, pasando el peine para piojos para cuando hicimos esta apelación, que 30 días atrás ya había un informe con respecto a Carrizo que decía que hay que matar a esta hija de puta. Y eso estaba volcado dentro de la causa. Entonces ahora estamos apelando la calificación porque por primera vez, desde que yo soy abogado, planteo, en 42 años, de abogado, es la primera vez que planteo que están reunidos todos los requisitos de la asociación ilícita. Digo esto porque Comodoro Pi tira asociaciones ilícitas para los otros como si fueran caramelos en una kermés. Nosotros creemos que la figura es una figura muy seria, que es grave, y que la asociación ilícita tiene que ver específicamente, como dice el título del Código Penal, con aquellos delitos que por su naturaleza producen conmoción pública, o sea, afectan al orden público. Y en este caso particular hay un paso más, no solamente que se ha afectado el orden público, sino que aparte de todo hay una acción contra la Constitución y contra sus figuras de la Constitución, o sea, contra el orden democrático. Entonces, y para cometer delitos indeterminados. Entonces, por primera vez, vamos con este tema. También estamos apelando eso y hemos apelado ahora la libertad de Morel. Por supuesto, la Cámara no se iba a autorrevisar, rechazó el recurso e iremos en queja. En una palabra, si te gusta laburar, acá te dan de todo porque... no te y la verdad, y esto también es bueno que la audiencia lo sepa, nosotros nunca tuvimos ningún prejuicio con respecto a la doctora Capuchetti. Sabíamos de qué origen tenía, porque lo sabíamos de antemano, pero creemos que los jueces no nacen de los repollos porque todos tienen un impulso político. Claro. Ahora, dicho esto, es que lo que nosotros creemos, y lo que es peor, es lo que cree la cliente, o sea, la doctora Cristina Fernández, lo que cree es que el no avance en la investigación es para terminar de asegurarle algún grado de complicidad a las peores terminales del PRO. Y cuando digo las peores terminales del PRO, no solamente que está Milman, no solamente que está Carroll, sino que tiene que ver específicamente con una persona que hasta el día de hoy, y esto no es un tema menor, siendo jefa de la oposición, no repudió el atentado contra Cristina Fernández. Y el no repudiar el atentado contra Cristina Fernández es una señal inequívoca a la sociedad de que haberla matado hubiera sido algo positivo. O sea, el que no repudia un atentado en un momento democrático de la sociedad, sabiendo que las cosas funcionan de determinada manera, claramente es cómplice desde algún lugar con su silencio con la barbaridad que significó atentar contra Cristina Fernández. Y esto hubiera sido lo mismo si hubiera sido contra Michetti, hubiera sido contra Macri, hubiera sido contra cualquiera. Entonces, es bueno, digamos, de cara al futuro y de cara a lo que significa la convivencia democrática, que en vez de dejarse de llenar la boca con que la convivencia, la grieta y la madre que lo parió, esto es un hecho muy puntual que ocurrió. Y lamento, y con esto termino mi intervención, lamento muchísimo a la cátedra de Derecho de todos estos muchachos que leen mucho a Roxin, de la dogmática, y los jueces que van a los cursos y dan... No hay uno, seriamente, sacando Zaffaroni y los que ya conocemos, que haya dejado perfectamente claro que un ataque a la democracia en estos términos es incalificable. No he visto que el rector o el decano de la Facultad de Derecho de la UBA
diga, bueno, estamos frente a un problema de gravedad institucional. Todo lo que son catedráticos, por eso nunca quise ser catedrático. En verdad, llama muchísimo la atención el silencio estrepitoso que tiene el tema. ¿Qué he dicho? Impresionante esto último, ¿no? Porque todo impresionante. Porque vos decías, este tipo de cosas, le gatillaron 2 veces un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Pero realmente qué impresionante esto último, porque se dijo que era de gravedad institucional el tema Brulli Bertuzzi. Y esto no es de gravedad institucional. Vos fijate, la doble vara llega a cualquier nivel. Y algo muy siniestro que me parece que no deberíamos olvidar en este caso es lo que después nos fuimos enterando, ¿no? Cómo fue armada la situación social para que después se pudiera justificar si la mataban, ¿no? Diciendo, bueno, la gente está enojada, la gente... Mirá. Sí, claro. Entonces, nos enteramos después que yo les creía, claro. Entonces, quien decía que no podía llegar a fin de mes le encuentra $50.000 en la casa, ¿no? Empezamos a ver que también plata de la familia Caputo para los muertos. Entonces armaron toda una situación. Desde que están en Cana y está sucediendo esto, ya no hay más bolsas mortuorias, no hay más guillotinas, no hay más antorchas. Es más, y hay antecedentes. La Revolución Federal se disolvió al día siguiente del atentado. Y lo que más me duele, y con esto, la verdad que se me pasó, pero lo quería decir, el papel de otario que hicimos el doctor Aldazábal y yo, desgastándonos en los diferentes programas, diciendo concretamente que la jueza Capuchetti no tenía los fondos ni los recursos necesarios y que la Corte no le mandaba los fondos y los recursos necesarios y que la Cámara no la había separado del turno. Lo dije acá, en varias oportunidades. Todo esto en beneficio de pensar que la jueza tenía una actitud. Y después finalmente nos terminamos de enterar que después del atentado y ocurrido a los primeros momentos de la investigación, la jueza lo fue a ver a Roa conjuntamente con un fiscal para levantar el secreto y poder publicar la foto de Brenda Uliarte en la tapa del diario Clarín. Y eso lo pusimos también en la recusación. Con respecto a la jueza, eso no dice absolutamente nada, porque ahora sí, ahora se rompieron todos los puentes y ahora cada cual va por sus colores. Pero yo lo que no voy a permitir bajo ningún punto de vista es que el sistema judicial se haga el distraído de cara a, como dijo acá la compañera, con toda la razón del mundo, estos tipos estén en la calle absolutamente sueltos y vuelvan a atentar. Nada más. Bueno, lo hemos escuchado atentamente el doctor Ubeira. Nos gustaría a todos un análisis, pero la verdad es que no tenemos más tiempo. Les agradecemos muchísimo. La verdad fue extraordinario. Por eso digo, me pareció contundente, me pareció que el aporte es ese. Era necesario. La verdad que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, gracias doctor Ubeira, Pedro también. ¿Les parece que nos reencontramos el próximo domingo? Dale. Más que el piedra. De Tandil Stone.